Muy buenos días, profe. Mi nombre es Monserrat García Alegría y voy a presentar los principios de conductismo. La conducta está rígida por leyes y sujeta a variables ambientales. Esto quiere decir que a pesar de los años ambientales se va moldeándose o condicionándose al individuo con característica o modo de comportarse único. El aprendizaje como un cambio conductual, esto quiere decir que cuando el aprendizaje en sí mismo debe ser definido como algo que se puede observar y documentado. Por ejemplo, cuando un maestro determina si un alumno aprendió o comprendió la materia, es en los resultados de los exámenes. Los profesores no sabrán si han aprendido si no tiene evidencia concreta. La conducta es un fenómeno observable y identificable. Eso quiere decir cuando, bueno, los psicólogos conductistas creen que los procesos internos como pensamiento, actitudes o creencia no pueden ser observados, pero por lo tanto debe ser estudiado científicamente. Muchos conductistas describen como una persona como cajas negras. Conductas maladaptativas son pensamientos o emociones disfuncionales que poseen las características estables y duraderos. Esto se desarrolla a partir de experiencias no saludables y con personas significativas durante los primeros años de vida. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas, individualizadas. Eh, Esto es una relación de estímulo y respuesta. En ciertos eventos deben ocurrir conjuntos con otros eventos. Cuando hay dos eventos o más o menos en el mismo tiempo, decimos que es una contigüidad entre ellos. Por ejemplo, aquí que hay unos ejemplos de metas de corto plazo y metas a largo plazo. Tipos de aprendizaje de teoría conductual. Aquí hay unos tipos que podemos ver en las imágenes, que hay unos tipos de teoría conductual. Y aquí vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, como podemos ver, es el proceso en el cual se logra un comportamiento a través de una respuesta. Esto quiere decir que a partir, a partir de, ¿cómo te- a partir de estudios con animales o investigaciones asociado como un ruido de campanilla, estimula como neutra a la comida. Por ejemplo, aquí en la imagen que es, cuando ve la comida estimula la saliva y cuando toca la campana ya sabe que cuando es la campana y la comida es que va a comer. Entonces, cuando ahí supo que esa forma el aprendizaje por asociación entre dos estímulos, que sería ahí la campana y la comida, y se acondiciona a las personas o animales responder una nueva forma de estímulo antes que enfocaban tales respuestas. John Watson, que es padre psicológica conductual, que aplicó un estudio de ciertas conductas humanas. Esto John Watson, él hizo un experimento sobre o aclaró que un temor de bebés y niños y encontró que los niños muy pequeños no tenían tanta temores como un niño grande. Así, por ejemplo, como por ejemplo las ratas, gatos. Y este autor sugirió que cuando los niños aprendían a estos temores del ambiente social, no porque eran temores instintivos, o sea, depende del ambiente social, temían a las ratas, perros o gatos. Procesos en el aprendizaje por acondicionamiento clásico. Esta es una persona, mira, el proceso mediante el cual aumenta la respuesta a condicionamiento, la extinción. Estas dos habla una persona que, como puedo decir, como casi parecido a la otra ejemplo, cuando una persona tiene miedo al perro que la ha mordido, puede ser que su aprendizaje es temer todos los perros, incluso que hasta los inofensivos. Por lo contrario, existe otro proceso, que es de la discriminación, donde la persona aprende a responder solo a estímulo condicionado y logrando diferenciar
de los demás estímulos. Así aprende a no responder estímulos parecidos al estímulo condicionado. Usando el mismo ejemplo anterior que dije, la persona puede aprender a temerle a los perros, eh, no aprender, no temerle a los perros y diferenciarlo cuál es el peligroso y inofensivo, a pesar de todos los perros. Algunas aplicaciones de condicionamiento clásico en la educación. Esto habla que Lefrancio plantea la importancia de condicionamiento clásico para los profesores. Es que a través de estos procesos inconscientes que los alumnos aprenden a gustar o no gustar las materias. Por ejemplo, aquí le puedo decir que cuando una materia nueva está situada al aprendizaje, es como un estímulo neutro, que no sabe si le va a provocar una respuesta emocional o no. El profesor o depende del ambiente que lo rodea al alumno, su estimulación es diferente, puede ser incómodo, amistoso, distante o, o por cualquier otro. Si el alumno asocia a la materia nueva con estímulos agradables, entonces probablemente le va a gustar esa materia y va, se, por lo contrario, si la asocia como una materia desagradable, probablemente responderá con desagrado a la materia. El conexionismo está propuesto por Edward Tornicki, que por ejemplo aquí en esta imagen habla sobre un gato, está en una caja, entonces ahí va a ver cómo alcanzar la comida. Primero pues hace todo, muerde arañazos o puede cualquier tipo de movimiento. Cuando antes de mover antes de mover la palanca, obviamente. Entonces, cuando mueve la palanca, entonces ahí ve que abre la puerta, entonces puede comer la comida. Entonces, eh, aquí, aquí caracterizó que es un gradual, lo que hizo pensar a Torniki que el gato no entiende realmente la manera de escapar, pero aprende grabándose las respuestas correctas y las respuestas incorrectas borrándolo. También Carnegie formuló leyes de aprendizaje como ley de asociación, ley de ejercicio y ley de efecto. Aquí hay ejemplos que la ley con asociación, esa es recordar una puesta de sol, también recordamos el brillo del mar. La asociación por frecuencia, es a partir durante muchas horas de instrumento musical, recordamos cómo se puede utilizar. Y asociación de similitud, pues ver un final de mundial de fútbol, podemos recordar los finales de otros mundiales. Y asociación de contraste, perdón, al encontrarnos en medio de un bullicio, en la calle podemos recordar el silencio o la quietud del campo. Asociación de aprendizaje asociativo. Eso quiere decir que está propuesto con el americano Eddie Cullen y ligado o más fenómenos que se conectan con nuestro cuerpo. Y esta es por experiencia vivida. Y si no la asociáramos a ideas, sería difícil de diferenciar el peligro. Aquí lo podemos ver, el aprendizaje asociación es cuando una foca hace piruetas, recibe un premio por hacerlo. Así, eh, podemos ver que cuando una asociación, o sea, si hago esto, me van a dar eso, entonces sería continua. Condicionamiento operante está descrito por Edward Tornicki y Frederick Skinner. Eh, Esta postura se basa en la idea de comportamiento determinado del ambiente o condicionamiento extremo de la historia de la vida. Así que explican conducta del ser humano. Snicker presenta que un análisis funcional de comportamiento considerado con la conducta variable dependiendo de sus consecuencias. Podemos aquí ver que la condicionamiento clásico es cuando asociamos una respuesta involuntaria y un estímulo. Pero aquí condicionamiento operante es un comportamiento voluntario asociado a una consecuencia. Podemos ver que el ratón, si mueve una palanquita, un botón, cae la comida. Pero el perro,
si, si ya toca el silbato, su involuntario sería o estímulo sería la saliva, imaginándose la comida. Refuerzo y castigo, refuerzo y castigo, puedo darle unas, se divide en dos tipos. El refuerzo es positivo y negativo. El positivo es cuando termina, bueno, un ejemplo sería cuando el niño termina los deberes, le damos una golosina, y negativo sería cuando un niño se porta bien, le vamos a levantar el castigo. El castigo, bueno, el castigo puede ser positivo o negativo. Cuando el niño por ejemplo, el positivo, el niño cuando se porta mal lo dejamos un rincón para pensar. Y el negativo es cuando un niño se porta mal, le quitamos su comida o no come o le quitamos el receso. Estímulo discriminativo es como un comportamiento que te va a llevar a consecuencia, puede ser negativa o positiva, o depende de la conducta que se produce o actitudes. Por ejemplo, cuando una persona está lloviendo, cuando va a empezar a llover, ve las nubes y el sol, y ahí va a ser como que una actitud que voy a decir, bueno, voy a traer mi suéter para no mojarme o una sombrilla. Sería un estímulo discriminativo. Y ya eso me da una consecuencia positiva que no me moje o una negativa o que me moje. Aquí están los tipos de reforzamiento de razón continua, intervalo continuo, razón intermitente, intervalo intermitente. Esto podemos ver el significado de cada uno, que refuerzo es dado después de un número de fijo de personas, que es una respuesta irregular. La continua es el refuerzo dado después de la primera respuesta que ocurre, luego por minutos. Eso sería como una gradualmente y intermitente es el refuerzo dado de un número variable de respuesta. Y por último, intermitente es dado luego de números variables de minutos. Eh, Aquí podemos ver la aplicación condicionamiento en operante educación. Bueno, principalmente la competencia consiste en capacidad de insaturar, modificar, eliminar conductas indeseables y saturar otras deseables. Esto quiere decir que cuando la educación crea un ambiente para modificar tus actitudes o conductas y mediante el uso de refuerzo, castigo o estimulación discriminativos, así como hablamos anteriormente. El aprendizaje social puede ser, el aprendizaje social puede ser en cuatro etapas. Primero es que debes de poner mucha atención y observar el modelo. Segundo, lo que es retención, debes de tener retención. Y tercero es reproducir ese aprendizaje o conducta que observaste. El aprendizaje y motivación eh, son tipos directos, vicarios y autoproducidos. Eh, las inde, indeceptivos directos, incentivos indirectos, son los que obtienen a través de experiencia un logro a realizar o con una conducta determinada. Por ejemplo, las metas son normas o objetivos determinados para impulsar nuestros actos. Eh, bueno, por lo tanto, vemos que cuando vemos una persona que hace algo y le dan una recompensa, entonces lo queremos imitar y eso eh, se llama incentivo vicario, o sea que lo queremos hacer porque queremos tener ese logro también. La aplicación de aprendizaje vicario en la educación es cuando, bueno, le puedo dar un ejemplo, es cuando un profesor deja una tarea a los alumnos y ve los niños que no, el profesor no se preocupa de resolver esas tareas, entonces el alumno genera como que no quiere hacer la tarea, porque como el maestro no lo hace, entonces yo no lo hago. Entonces, por lo tanto, si por otra parte, si el maestro se enfada y le dice un tono más alto que hagan la tarea, entonces
niños a saber que cuando hace ese tono tiene que hacer la tarea. Entonces, además, no debe olvidarse que este profesor también debe promocionar o pro proporcionar, perdón, modelos de conductas o actitudes, depende del maestro, va a ser depende de su ambiente, de los alumnos. Y eso sería todo, profe, espero que le haya gustado.